Vamos a hablar de temas de impuestos, de temas tributarios. Está allí con nosotros en la mesa Guillermo Poch, es tributarista. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo andás, Maxi? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Tucu? Muy bien. ¿Vos? Bien, por suerte, todo bien. Mira, debe ser la única persona que se vive en Argentina con impuestos, con cambios y todo. ¿Seguimos tranquilos? ¿Vuelve el impuesto a la ganancia? ¿No vuelve? Y en algún momento va a volver, Tucu. Mira cómo mira. Me Me hace así como diciendo... ¿Qué va a pasar con el impuesto? ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, acá hay una serie, se dio un contexto en donde en septiembre de 2023 hubo una reforma y la gente que ganaba salarios por arriba de 15 sueldos, salarios mínimos vitales y móviles, dejaba de pagar impuesto a las ganancias. Después, cambio de gobierno, cambio de administración, hace falta plata de alguna manera para llegar a déficit cero y de alguna manera las provincias también planteaban de que no alcanzaba la plata. Claro, porque el déficit cero puede llegar o con mayor recorte o con mayores ingresos. Totalmente, Max. Entonces ahí lo que termina... O con las dos cosas también. Claro, un mix. Es un mix que es lo que está queriendo hacer el gobierno de Javier Milei. Bueno, entonces ahora lo que se planteó es esa ley ómnibus y se sacó a posteriori todo el capítulo de la parte fiscal y por otro lado esa reforma que se estaba pidiendo en el impuesto a las ganancias para volver a lo que era antes de septiembre de 2023 quedó en la nada. Entonces hoy hay una norma vigente, por así decirlo, del proyecto de Massa de que hasta 15 salarios mínimos vitales y móviles no pagan, quienes están por arriba tienen que pagar y aquellos que son directores en cualquier escenario debieran estar pagando, excepto cuánta plata ellos estén ganando. Entonces, ¿cómo está el día de hoy la situación? Los empleados podrían tener que pagar impuesto a las ganancias, pero eso va a suceder una vez que de alguna manera quede reglamentada la norma. Para aquellos directores empleados, para alguien que está por arriba de un sueldo de 525.000 pesos, le va a dar materia imponible, va a pagar y va a un régimen de retención, que es una resolución particular, que es la 4003. Para aquellos que están por arriba de 1 millón mensualmente de ingresos de ese salario, van a calificar dentro de la máxima categoría, que va a ser al 35%. Ese es el contexto. Entonces, empleados, hasta tanto no haya una reglamentación, no debieran tener una retención del impuesto a las ganancias. Aquellos directores empleados sí van a tener que pagar el impuesto a las ganancias bajo un viejo régimen. Directores empleados es lo mismo que jerarquizado. Por ejemplo, vos tenés en las empresas rangos intermedios, o sea, rango bajo, rango intermedio y rango alto. El rango intermedio en muchas empresas, porque ya tienen gente a cargo, pero no es un director, ya se los considera jerarquizado. ¿Cómo hacen esa diferencia? Está muy buena pregunta, Tucu, porque de alguna manera a veces la gente tiene esas inquietudes. La situación es, directores es aquel órgano de administración de las compañías. Para ser claro, tiene que estar designado y tendría que estar firmando libros societarios para encuadrar como tal. Si es alguien que se lo llama director dentro de una empresa, pero no está firmando los libros societarios, no es director, o un socio gerente que también firma actas, libros, en ese caso sí. Aquellos que no están en esa situación, hoy tiene el beneficio de no retener impuesto a la ganancia. Zafamos entonces. Lejos estoy de entrar en ese rubro. ¿Qué va a pasar con el...? En esta sí me agarraron. A ver, ahora te quiero ver la cara. Categorizaron a la fuerza. ¿Qué va a pasar con el monotributo? Bueno, monotributo el lunes se está venciendo la recategorización que inicialmente era el 22 de enero, pasó ahora al 5 de febrero. Hay tiempo hasta esa fecha. Aumentaron las categorías, aumentaron las cuotas. Aumentó un 49% el monto máximo de facturación en cada una de las categorías, pero la cuota se incrementó un 111%. Está un poco más caro el monotributo, pero conviene... Es muy probable que te pases de categoría si vos pudiste también acompañar tus ingresos en función de la inflación, ¿no? Sí. Y vas a pagar más también, mucho más. Todo junto. Totalmente. Igual el monotributo es un tratamiento preferencial, sale mucho más barato estar en el esquema de monotributo que el régimen general. En líneas generales hay que analizar bien y cumplimentar todo correctamente para tratar de quedarse dentro de ese ámbito porque es fácil de cumplir en líneas generales y después es más económico. Y acá lo que estamos viendo en placa, de alguna manera tenemos que aquellos que estaban en una categoría A, que estaban facturando hasta 1.400.000 pesos anuales, pasó a 2.100.000 y después la máxima, o sea, el máximo monto vinculado a servicios es 7 millones
900.000 pesos pasó a 11.900.000 y después la categoría, lo que es venta de bienes de uso, es a 11 millones y a 16 millones. Pregunta complicada acá, porque lo que se ha criticado y mucho es que ponerse duro, ¿no?, justamente con los monotributistas se empuja a muchos a que no facturen, ¿no? Que haya una porción de sus ingresos que sean en negro. Sí, ahí hay que entender, y está bueno, Maxi, lo que planteas desde el siguiente lugar. Cuando uno hace una norma que no es posible ser cumplida por cualquier circunstancia, la gente tiene dos alternativas. O no sigue ejerciendo esa actividad o pasa en la informalidad. Exacto. Y la informalidad no es solo malo desde el punto de vista de que no hay recaudación, sino también porque el Estado pierde información después para tomar decisiones. Entonces, de alguna manera, para dirigencia política de manera amplia, es importante que las normas puedan ser cumplidas dentro de una cierta razonabilidad. Ahí está el pie justo. Información tributaria. ¿Cuánta información tiene la FIP sobre nosotros? Maxi, el fisco tiene mucha información a través de muchos regímenes de información, tanto las billeteras electrónicas como las operaciones, lo que uno hace en el banco, eso es informado en el fisco mensualmente, tanto el alta como la baja, la modificación que uno puede tener en un banco, en una cuenta bancaria, eso es informado y después de determinados montos empieza a haber más tipo de información. Ejemplo, si alguien tiene un ingreso mayor a 120.000 pesos en una billetera electrónica, está siendo informado eso después al fisco. Si uno tiene un ingreso mayor a 400.000, también eso se informa. Entonces, vinculado a lo que hablamos... Las compras en los supermercados, ¿no? Que tienen ahora también un nuevo... Claro, igual, claro, eso sí hace bastante, hace ¿cuántos? 2, 3 años empezó eso, que si compraba más de tanto tenías que decir el número de DNI en el supermercado. Totalmente, eso está vinculado porque siempre el fisco lo que intenta saber es el consumo, porque a partir de saber cuánto una persona está gastando, la contrapartida de eso es saber cuáles son sus ingresos. Y vinculado a eso, los ingresos en líneas generales o van a estar pagando monotributo, como hablábamos antes, o bien van a estar pagando un impuesto sobre los bienes, un impuesto a las ganancias y bienes personales como un impuesto patrimonial. Quería saber y repasar con vos también qué quedó afuera, qué quedó adentro de lo que tiene que ver con la ley ómnibus y el capítulo tributario, porque mucho ha quedado afuera, ¿no? Mucho ha sido retirado por el ministro Toto Caputo. Bueno, ahí cuando se habló que se quitó el paquete fiscal, se quitaron muchas nuevas normas que estábamos esperando. De alguna manera la derogación del impuesto a la transferencia de inmuebles. Se estaba hablando de una reducción de la alícuota de bienes personales de manera paulatina en distintos años. También se estaba dando una posibilidad de pagar 5 años anticipados de bienes personales a una alícuota muy baja del 0,75%, y después dos cuestiones importantes que era regularizar el pasado, que era la creación de una moratoria y el establecimiento de un blanqueo. Dos normas que, aun cuando no estén en la norma de lo que es la ley ómnibus, serían convenientes que sean incluidas brevemente. Es que creo que buena parte de la oposición quiere que estas cosas vuelvan. Entiendo que forman parte, por lo que me han dicho la última semana, de la negociación que el gobierno las irá poniendo arriba de la mesa, decir, bueno, esta te sirve, esta nos sirve a vos y a mí, ok, la pongo arriba de la mesa, pero yo voy a necesitar esta a la par. Será esa la estrategia seguramente del gobierno en los próximos meses. ¿Qué crees que va a volver a estar justamente en la mesa de negociaciones en breve? Bueno, básicamente en cuanto a presión tributaria y ese aumento que todos están hablando, creo que tema de retenciones habría que analizarlo en detalle. Hoy la Argentina necesita exportación, también sabemos que necesita plata, e impuesto a las ganancias lo veo más factible de ser implementado. Me parece que la parte de las retenciones va a traer mayores problemas, pero sin lugar a duda la moratoria y el blanqueo es necesario que se establezca, que entren en vigor para regularizar situaciones pasadas cuando la Argentina viene de una situación crítica desde un punto de vista económico. Y la coparticipación del impuesto país, que es algo que se puede llegar a meter en la sesión del propio martes, ¿puede de alguna manera compensar lo que las provincias habían perdido de impuesto a las ganancias? Bueno, el impuesto país ahí, para mí, de alguna manera habría que hacer una revisión un poco más amplia, porque impuesto país nace cuando se creó el cepo, y si de alguna manera no hay un desdoblamiento cambiario o eso se va achicando, lo que debiera hacer es volver a foja cero y tratar de quitarse. Sabemos que es un impuesto que está aportando bastante recaudación, creció mucho, pero desde un punto de vista técnico
lo que se tendría que hacer es que si unifica el tipo cambiario, tendría que desaparecer. Exacto, ahí tenés todo un tema, porque la promesa de esta semana al FMI era tratar de, en el Eliminar- segundo semestre, Exactamente. estar eliminando el cepo, ¿no? Pero- Digo, si les prometes a las provincias, seguramente lo tengas que estar extendiendo al menos hasta diciembre. No, y eso es algo que tenemos historia acá en Argentina de impuestos que eran transitorios y que se quedaron El IVA. para todos. Es así, a ver, repasando, si repetís sin soplar, IVA, cheque, ¿qué más? Cheque, ingresos brutos. O sea, Argentina tiene una particularidad y parece que esa receta todavía no la pudimos cambiar, que es ante una situación de crisis, ¿creamos o aumentamos impuestos? Parecería que a la dirigencia política le cuesta bastante entender que también la recaudación puede subir a través de mayores inversiones a partir de más generación de riqueza. Entonces, eso de alguna manera habría que buscar otras alternativas que ya se aplicaron en el mundo, en Latinoamérica también, y es de alguna manera que los privados participen de alguna manera en ciertas actividades y eso sea utilizado a cuenta de impuestos. O sea, habría que romper esa receta de que hay crisis, aumentamos Claro. los impuestos. Bueno, estos impuestos van, el impuesto país sobre los consumos en dólares. Habrá que ver si en el segundo semestre, porque parece que estaba sobre la mesa, el tema de ir para atrás, no digo sacar IVA, cosa que se ha visto devoluciones en el último tramo de Sergio Massa, pero ir reduciendo ese 21%. O segmentando, claro, o o al menos, según el producto. Exactamente. Sí, ahí la cuestión de IVA es un impuesto de los de mayor recaudación. Estábamos hablando de 36% de recaudación total, después viene ganancias. Y en un país, de alguna manera, que intenta ser justo, el impuesto a las ganancias, de alguna manera tendría que ser el que aporta mayor recaudación más que el impuesto a valor agregado. ¿Por qué? Porque la gente de bajos recursos es la que más padece el IVA. Entonces, Exacto. de alguna manera, la matriz tendría que ser distinta, pero para eso hace falta mayor generación de riqueza y que venga no de aumento de la alícuota de IVA de ganancias a las empresas, sino que de alguna manera sean más las empresas que aportan con una alícuota más chica. En el mundo hoy, el 35%, como se puede aplicar a las empresas, es un poco caro. Entonces, lo que hay que buscar es mayor cantidad de empresas y que produzcan más riqueza. Guillermo, muchísimas gracias. A ustedes.